Muy bien, en esta noche vamos a leer en Jeremías capítulo 1. Ubíquese allí, por favor, Jeremías capítulo 1. Vara de almendro u olla hirviendo. Ese es el tema. Vara de almendro u olla hirviendo. Y ahí en Jeremías capítulo 1 vamos a leer en el versículo 11. Dice así la palabra. La palabra de Jehová vino a mí, está hablando Jeremías, diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales. Todo cuanto te mandé, no temas delante de ellos, para que yo no te haga quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo he puesto en este día como ciudad, te he puesto a ti, en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. ¿Qué significa la palabra Jeremías? Estamos aquí leyendo el libro de Jeremías capítulo 1. Significa el Señor exalta o el Señor establece. Y tenemos aquí una situación donde el Señor le está explicando a Jeremías el llamamiento que Dios le ha hecho. Recordemos que Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque Jeremías predicaba llorando, porque él veía lo terrible que se venía sobre el pueblo por causa de la desobediencia. Y aquí en el versículo 11 el Señor le dice: ¿qué ves? Jeremías, mira, ¿qué ves? Y Jeremías le dice: veo una vara de almendro. Resulta que el almendro es una planta, un árbol que florece, tiene esa característica. Florece mientras los demás árboles no lo hacen. Entonces el almendro avisaba cuando se aproximaba la llegada de la primavera.
como si estuviese vigilando a qué hora llegaba la primavera. De forma parecida, Dios vigilaba y su palabra, cuando Él la lanzaba, preparaba, avisaba que venía juicio por causa de la desobediencia. Luego el Señor le vuelve a decir: Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías le dice: Señor, veo una olla hirviendo. Y el Señor le dice: bien has visto. Y literalmente había una olla inclinada hacia el sur, indicando la dirección hacia la cual se iba a derramar su contenido. En otras palabras, Dios le está mostrando a Jeremías, en estas dos visiones le está explicando el llamamiento que él tiene. La primera parte, que ese llamamiento es como una vara de almendro, a través de la cual el Señor anuncia, advierte, llama, exhorta. ¿Para qué? Para que venga arrepentimiento, para que el pueblo se apartara de lo malo que estaba haciendo. Porque entraron en una situación terrible, estando ya en la tierra prometida. Se apartaron, se alejaron y literalmente estaban imponiendo su voluntad. Y la segunda visión, el Señor le muestra a Jeremías que parte de su llamado era anunciar el mal que iba a venir sobre el pueblo si no había un arrepentimiento genuino. Y aquí es donde nosotros debemos entrar a meditar y a analizar esta porción de las Escrituras. Entonces se venía un ataque. ¿De dónde? Venía del norte. Y ese ataque terminó siendo Babilonia. El imperio babilónico, que fue el que atacó, invadió al pueblo de Israel para destruirlo. Y dice en el versículo 16: y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses ajenos. ¿Qué es esto de incensar? Es ofrecer literalmente incienso. Recordemos que en el sacrificio, digamos en la adoración a dioses, se utilizaba el incienso. El incienso originalmente se utilizaba en el templo de Dios, pero lamentablemente ellos empezaron a pasar muchas de las cosas que Dios les pedía hacer para Él y ofrecérselas a los ídolos. Bueno, si seguimos leyendo, y vamos a seguir leyendo, vamos encontrando cosas muy interesantes. Y vamos a leer ahí en el capítulo 2, sigamos leyendo, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los hijos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. Primicias
de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Está hablando de los enemigos. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Mire la pregunta que el Señor le está haciendo al pueblo en este momento. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad, tras cosas pasajeras, y se hicieron vanos? No dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bendito sea el Dios del cielo. Leemos hasta el versículo 13 del capítulo 2. De ahí en adelante usted puede leer y estudiar mucho más. Muy bien. Esta es una palabra dura, fuerte, confrontante. Una palabra donde el mismo Dios del cielo está hablando y está confrontando al pueblo que se ha apartado de él. ¿Qué mal les hice yo para que ustedes se apartaran de mí? Mis amados, estamos empezando un año que plantea delante de cada uno de nosotros, sin excepción, retos. Hace un rato hablaba con Julián, le preguntaba cómo está, cómo se encontraba, y bueno, me contaba cómo ha estado, en fin. Y yo meditaba al colgar de hablar con Julián en el hecho de que la mayor división, escuche, la mayor división, Satanás aplica el principio de divide y reinarás desde siempre. Por eso él no cogió a Eva estando al lado de Adán. No la hubiera hecho tropezar. Alguno de los dos hubiera reaccionado. Los cogió en un momento en que estaban divididos, separados. ¿En dónde estaba Adán y qué estaba haciendo? No sabemos. Tampoco sabemos qué andaba haciendo Eva. Lo cierto es que la cogió solita. Y esa es la principal estrategia de Satanás, dividir, para reinar, dividir.
lo que sea, una empresa, un trabajo, una familia, etcétera. Dividir, incluso hasta dividir su mente, causándole enfermedades, como por ejemplo la esquizofrenia. Y por supuesto, la mayor, la más grande y la más poderosa división que Satanás puede causar en la vida de un ser humano no es el pecado. La mayor división que Satanás puede causar en la vida de un ser humano es dividirlo de Dios, separarlo de Dios. Esa es la mayor división, no es el pecado. Porque usted puede pecar y usted le pide perdón a Dios, Dios lo va a perdonar. Pero cuando Satanás logra, a través de las circunstancias, a través de los problemas, dividirle, separarle a usted de Dios, de su propósito, de su voluntad, de su deseo de vivir en santidad, de agradar al Dios del cielo, de poner en orden su vida y las cosas, escuche, ha logrado hacerle el mayor daño que le puede causar en esta tierra. Si usted permite que Satanás lo divida a usted, lo aparte a usted de Dios, que se apague su deseo de servirle a Dios, de aprender de Dios, de amar al Dios del cielo por encima de todas las cosas, incluido usted, usted ha permitido que Satanás le cause el mayor daño que le puede causar a un ser humano. Y aquí estamos encontrando la misericordia de Dios manifestada en esta porción que hemos leído, a través de la cual el Señor plantea dos cosas: una vara de almendro, pero también una olla hirviendo. Esa vara de almendro, como ya lo mencionamos, es esa parte de Dios que simboliza su palabra, enviada a cada uno de nosotros para ayudarnos a dar fruto y a obedecer a Dios, su palabra que nos muestra el camino. Pero por otro lado, hay una olla hirviendo que simboliza el juicio por causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Nosotros debemos decidir con qué queremos caminar este año: a punta de olla hirviendo o a punta de vara de almendro. Yo prefiero ser sensato. Yo prefiero ser sensato y caminar a punta de vara de almendro, de obedecer la palabra, de obedecer la voluntad de Dios. Es bonito, es maravilloso. Cuando usted le pide a Dios respuestas, Dios las da. Cuando usted le pide a Dios algo y Dios lo responde, qué bueno es eso. Mis amados, tengamos cuidado. Aquí en el capítulo 2 de Jeremías se nos habla de la apostasía del pueblo de Israel. Empezaron a adorar dioses extraños. Ellos ya estaban en la tierra prometida. Pero una de las razones principales por las que vino el juicio de Dios sobre el pueblo es porque adoraban a dioses extraños. Y esa palabra en el versículo 16, incensaron, viene de una raíz hebrea que significa arder o hacer humo. Y esa palabra en Jeremías se utiliza 19 veces. Y todas las 19 veces se utiliza para hacer referencia al sacrificio a dioses paganos. Y dice adoraron. Esa palabra significa se inclinaron. Le quitaron el honor y la honra y la gloria a Dios
para dársela a otros ídolos, a otros dioses. Y nosotros podemos decir hoy, pero ¿cómo fueron a hacer tal bestialidad? Escuche lo que le digo en esta noche. Si usted permite en su casa la pereza, si a usted, señor, su mujer lo tiene que estar arriando, y perdóneme la palabra tan fea, pero es que hay hombres tan mediocres que son así. Los tiene que arriar la mujer para que se muevan. Los tiene que arriar la mamá para que oren. Los tiene que arriar la mujer a punta de cantaleta para que ellos se motiven a tener una relación mediocre con Dios. El día que la mujer, el día que los hijos no tengan el deseo de escuchar un devocional, de congregarse, tampoco lo hacen. Y la primera responsabilidad está sobre la cabeza del varón. Qué tremendo es terminar adorando dioses ajenos al Dios del cielo. Maldita sea la televisión cuando ocupa el primer lugar en su vida. Maldito sea ese televisor cuando usted le dedica horas y horas enteras a ese ídolo y no le dedica 5 minutos a la Biblia en intimidad. Y usted dirá, ¡uy, pero qué fuerte habla! Escuche. Nosotros nos encargamos de que las mismas cosas que Dios nos da se nos vuelvan una maldición. Y es lo que le está pasando al pueblo en este momento. Y el Señor les está advirtiendo. El ministerio de Jeremías no duró 1, no duró 2, no duró 3 años. El ministerio de Jeremías duró muchísimos años. Se calcula, dicen los estudiosos, que duró más o menos 31 años. Dios advirtiéndoles, llamándolos al arrepentimiento, a cambiar y a modificar su estilo de vida durante 31 años y no quisieron. Y así hay mucha gente hoy. Son como bestias, no entienden, hermano. Tienen que arriarlos. Para que ande el burro, para que ande la bestia, tienen que haber alguien detrás dándole látigo. Porque si no, no andan. Porque si no, no se mueven. Porque si no, no dejan los ídolos que se han fabricado hoy. Es que cuando hablamos de ídolos no podemos limitarnos a hablar únicamente. Hoy yo miraba un mapa, tenemos aquí un mapa de la zona, hicieron un mapa de la zona muy interesante, ubicando negocios y bueno. Y están ubicadas también todas las iglesias católicas. Y hay una iglesia, hasta ahora me entero yo que esa iglesia se llama Iglesia de Nuestra Señora de Copacabana. No sé de dónde la sacaron, pero así se llama. Es una virgen, la Virgen de Copacabana. No sabía que existía. Y todas las iglesias que hay, que son como unas 5 o 6, todas son así. Iglesia de Nuestra Señora de yo no sé qué. Iglesia de Nuestra Señora de yo no sé qué otra cosa. Idolatría. Pero muchas veces los mismos creyentes nos fabricamos ídolos. Para usted un ídolo puede ser un televisor. Un ídolo puede ser la cama porque usted la pereza no lo deja, o la misma pereza. Un ídolo puede ser ese vicio de estarse preocupando por todo. Hermano, Dios le habla y le habla y le habla y usted se entristece y usted se preocupa y cuando no es por una cosa es por la otra. Deje la idolatría. Eso es idolatría. Escuche, eso es idolatría. O sea, llega un momento en que ya preocuparse es humano. Pero llega un momento en que ya eso ya raya con una idolatría. Porque ¿cómo es posible que Dios habla y habla y habla de respaldo, de bendición, da palabra y usted
Se inventa los motivos para preocuparse, se inventa los motivos para estar angustiado, estresado, se los inventa, hermano. Cada día está cambiando de motivo diferente para tener miedo, para tener temor, para vivir preocupado. Eso se llama idolatría. Entonces no podemos pensar en ídolos únicamente cuando hablamos del divino niño, de la virgen tal. No, 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 no. No, porque eso fue lo que hizo el pueblo. Usted lee más adelante el libro de Ezequiel y se da cuenta el Señor cómo le dice a Ezequiel: cava en ese hoyo en la pared, cava y mira lo que hay. Mira realmente cómo está mi iglesia. Mira cómo está mi pueblo. Y él dice que cavó y vio pintados en la pared imágenes. Lo que quiere decir que el pueblo había cambiado sus formas de idolatría. Y mi oración es que usted y yo no estemos cambiando, pasando de una forma de idolatría a otra. En nosotros no debe haber idolatría de absolutamente nada, ni siquiera de su cuerpo, porque hay quienes idolatran el cuerpo, su cuerpo humano lo idolatran. Hay quienes idolatran su imagen, cómo se ven. Hay quienes idolatran la pereza. Hay quienes idolatran la mediocridad, hacer las cosas a medias. Hay quienes son idólatras de dejar todo inconcluso, se les volvió un ídolo. Lo que empiezan son inconclusos. En todo lo dejan sin terminar. Por eso el Señor aquí los está cuestionando. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Mis amados, nosotros no nos podemos dar el lujo de hacernos vanos, de ocuparnos de las cosas sin sentido, de las cosas superfluas, vacías, de las cosas sin importancia. No nos podemos dar ese lujo. Porque Dios no nos está llamando a eso. Ahí salió en las noticias el azote que está viviendo ahorita Estados Unidos y el azote que se está viviendo en España por cuenta del invierno que están viviendo. Créame que no envidio ni 5 esos climas por allá. Me quedo con el clima de aquí, loco y todo, pero por lo menos disfrutamos en un mismo día de sol y de lluvia. Eso es un privilegio que muchos países no se pueden dar. Y la cantidad de desastres y de cosas que suceden. Mientras nosotros tengamos vida y salud, estamos llamados a ser anunciadores de la palabra y del evangelio. Tenemos la responsabilidad y la obligación de salirnos de una silla, de una banca, para hacer luz en medio de las tinieblas. No nos podemos dar el lujo, hablábamos con Julián. Y Julián me decía, ¿habrá sido eso un ataque? Yo no sé qué pensar. Yo le dije, claro que fue un ataque, Julián. Claro que fue un ataque. Y esos ataques cuando vienen así tan fuertes, muchas veces es porque uno hace cosas también sin mala intención. Sin mala intención, no porque haya pecado, no, no, no. Pero muchas veces cuando usted se le mete al diablo a terrenos del diablo, el diablo se levanta. Pero a nosotros eso no nos debe dar miedo porque Dios está en control de nuestra vida y Él se glorifica. Y Él es el que nos levanta. Y quiero cerrar con el versículo 13 del capítulo 2. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen
agua. Dos cosas. Dejaron al Dios del cielo, al que les daba el sustento, el trabajo, el salario, sus ingresos. A Dios lo dejaron. Eso fue lo primero. ¿Y siendo usted creyente puede terminar dejando a Dios? Claro, claro que usted lo puede terminar haciendo. Porque usted ahora no tiene tiempo, ¿no ve que usted está muy cansado por su trabajo? ¿No ve que usted ahora tiene excusa y está cansado con tanto atareo que tiene, con tantas ocupaciones? Dejaron al Dios del cielo, fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron? Lo segundo, cavaron para sí cisternas. Entonces aquí hay una enseñanza. Cuando una persona deja a Dios, siendo creyente, y deja a Dios, se aleja de Dios, escuche, va a terminar cavando cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, que va a terminar viviendo una vida que no le da satisfacción, que no le da fruto, que no le da progreso, que no le da paz, que no le da gozo, no le da absolutamente nada. Y el diablo es experto engañándonos y manipulándonos. Y nos pone como ponerle un pedazo de salchicha a un perro adelante amarrado a un alambre que nunca lo puede alcanzar, pero el perrito sale detrás de ese pedazo de salchicha, de ese pedazo de carne. Y muchas veces el diablo hace eso con los creyentes, con los hijos de Dios. Les pone un pedazo de carne, algo atractivo, trabajo, plata, progreso, estudio, posgrados, viajes, etcétera, ponga lo que quiera. Y los pone a correr detrás de eso. Y usted se termina alejando de Dios, enterrando sus deseos de servir a Dios, de vivir en santidad, de estar metido con Dios. Entierra sus deseos de leer la palabra, de llevar una vida que le agrade al Señor, etcétera. Por ir en pos, por ir detrás de esas cosas que con el tiempo se le convierten en un ídolo. Nosotros escogemos vara de almendro o escogemos olla hirviendo. Es nuestra maldad la que nos castiga, escuche, y es nuestra rebeldía la que nos condena. Es que muchas veces ni siquiera es Dios, sino nosotros mismos. Lo dice la palabra. Tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Versículo 19 del capítulo 2. Y faltar mi temor en ti. Mis amados, que Dios nos guarde de que falte en nosotros el temor de Dios. Que el Señor nos ayude. No hay circunstancia. Hoy atendí varias consejerías, varias urgencias. Me tocó atender hoy. Pero esa es parte de mi labor, de la labor que me da Dios como pastor. Y les voy a decir esto. Uno le dice a la gente, no se aparte de Dios. No, jamás. Eso jamás dicen. Eso nunca dicen. Jamás. Pero escuche, no apartarse de Dios es estar pegado de la palabra, de amarla, de atesorarla, de estudiarla, de escucharla. Eso es no apartarse de Dios. Porque el alcohólico está convencido de que él camina con Dios y que Dios ama a todos sus borrachitos y los lleva a la casa. Convencido. Convencido con esos dichos. Tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. El Señor nos ayude. Porque Dios nos ha escogido como vid, nos ha plantado como vid escogida para hacer luz en medio de las tinieblas.
Bendito sea el Dios del cielo. Señor, te damos gracias en esta noche. Y yo oro por cada embajador, cada embajadora. Y te pido que les ayudes, porque ciertamente cada uno de nosotros estamos empezando el año con retos, con retos. Ayúdanos a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ayúdanos en el nombre de Jesús a confiar en ti de manera genuina y verdadera, a mantenernos en tus caminos. Ayúdanos a no confundirnos y apartarnos de ti para hacer nuestra voluntad. No lo permitas en ningún área. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.